el diácono José Franco de la Catedral Santiago Apóstol de la diócesis de Fontibón, y hoy quiero darles una información muy resumida sobre la historia de la Catedral Santiago Apóstol. Empezamos en el año más o menos 1510 a 1517, es la llegada de los españoles y la construcción de la casa, esta casa que estamos viendo acá, después del árbol, después del pino, hacia su derecha. Esa es la casa, lo que hoy en día se llama la casa parroquial. Antiguamente era una hacienda. Los españoles llegaron acá porque se les facilitaba. Acuérdense que el río Magdalena era navegable, entonces llegaban hasta Honda, y de Honda, por camino, por trocha, llegaban hasta acá, con los esclavos, las personas que traían todo el material, toda la parte logística que ellos traían. Entonces, más o menos entre los años 1510 y 1517 fue la llegada de ellos. En el año más o menos el 16 de febrero, según la historia, el 16 de febrero de 1577, se inicia la construcción del templo, o de los templos en Fontibón. Hay varios templos que fueron construidos desde ese tiempo, entre ellos la catedral, esto que vemos allá al fondo, donde ahorita vamos a ingresar a ver la parte interna. Está la parte, digamos, lateral del jardín del templo. Y lo iniciaron a construir los franciscanos, una comunidad religiosa que llegó de España en ese tiempo. En el año 1608 se decide la construcción del templo, de este templo que les estoy diciendo. Ya no estaban los franciscanos, ya estaban los jesuitas. Y en el año 1617 pues se inicia realmente la construcción de este templo. El 22 de agosto del año 1619 un incendio destruyó gran parte del templo, pero en el año 1622 se terminó de construir el templo. O sea, lo que estaba construido hasta el año 1619, un incendio casi que lo acaba por completo. Y se termina de construir generalmente y se recupera todo lo que se había quemado en el año 1632. Esta cruz que vemos acá, en este monumento, les digo, este monumento es el monumento que actualmente le llamamos el monumento de los indios. Esta fecha que vemos aquí, el año 1650, es la fecha de la conversión del cacique Ontiva o Ontibón, la tribu que permanecía en estos lugares. Generalmente era a la orilla del río, porque en este sitio pues, se buscaron los jesuitas, los indígenas estaban a la orilla del río, pero en este sitio se hizo la ceremonia de la conversión del cacique Ontiva con toda la tribu. Esa cruz que vemos allá arriba se llama, o sea, es de estilo rococó, lo mismo que las dos cruces que vemos allá en las torres de la catedral, estilo rococó. Ya después, cuando se puso en auge el hierro, pues fue cambiada por hierro, pero se mantiene el mismo estilo rococó de aquellos tiempos. Entonces, esa es la fecha más importante acá. Esas piedras que ustedes ven ahí, los indios las utilizaban primero para moler los granos, el maíz, lo que construyeron acá, lo que ellos cultivaban, entonces lo molían en esas piedras, el maíz, el frijol, bueno, los granos que cultivaban ellos en el altiplano cundiboyacense. Y se dice que, como vemos ahí, 4 pisos, ¿cierto? Hay una primera tandita de piedras, otra segunda tanda y otra tercera tanda y otra cuarta. Ahí hacían ellos ritos cuando cumplían cierto tiempo de una generación, se llama una generación. No sabemos exactamente si una generación para ellos era 20 años, 15 años, 50 años. Lo que se sabe es que ellos hacían ritos. De pronto podían sacrificar un animalito, lo consumían y hacían unos bailes, hacían unas fiestas cada vez que se cumplía una generación. Bueno, eso es lo más importante acá. Vamos a pasar entonces al templo, a la parte interna del templo. Así, a grosso modo, eso es lo que les puedo contar de esta parte externa de la casa. Entonces vamos a pasar al templo. PCI Radio, en el marco del proyecto Fondo Chicaná de IDEPAC, siendo uno de los ganadores, Fontibón. En todo templo hay un lugar que se llama el presbiterio. Presbiterio viene de presbítero, es el lugar donde se ubican los presbíteros, los sacerdotes, para la celebración de la Santa Eucaristía y la celebración de los sacramentos. En este presbiterio vemos cosas muy hermosas. La principal, el altar o el retablo mayor, que lo vemos allá al frente, al fondo.
Pero tenemos otras cosas muy hermosas que las quiero mostrar de acá, como estos lugares que se llaman los púlpitos. Esos lugares donde se proclama la palabra, donde se proclama el Evangelio y las lecturas que se van a hacer durante la Santa Misa. Entonces tenemos uno a cada lado. Este arco grande que vemos acá se llama el arco del comulgatorio. El arco del comulgatorio porque, como ustedes saben, acá la gente se acerca a recibir la Santa Comunión, a alimentarse con el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo en este sector. Por eso se llama el arco del comulgatorio. Entonces vamos a acercarnos un poquito, a subir acá dentro. Y vamos a empezar por este sitio. Estas vasijas que vemos acá, realmente el nombre litúrgico son ánforas. ¿Qué guardamos en esas ánforas, en estas vasijas? El día Jueves Santo se celebra una misa que se llama la misa crismal. Es presidida por el señor obispo y él consagra estos óleos. Son los óleos que se utilizan para los bautismos, para los sacramentos que celebra la Iglesia Católica. Entonces tenemos acá el Santo Crisma, el óleo para los enfermos. Entonces aquellas personas que están en cama, están en los hospitales, cuando piden que el sacerdote les coloque el santo óleo, él va y les coloca el santo óleo que tiene un carácter penitencial. Es decir, a una persona enferma que se le coloque el santo óleo, los pecados le quedan perdonados si cree, si tiene mucha fe en Dios. Y el óleo de los catecúmenos. Los catecúmenos son aquellas personas que no han sido bautizadas. Entonces el óleo se le coloca, se le impone el óleo en la frente o en el pecho a los niños y a las personas también adultas que van a ser bautizadas. Bueno, tenemos aquí una imagen de San Juan Bautista, un pequeño busto de San Juan Bautista. Y ahí tenemos los balcones que hacen parte de la capilla, una capilla pequeñita que hay en el segundo piso, que ahorita la vamos a ver. También se celebran allá sacramentos. Aquí también quiero mostrarle esta imagen de la Virgen, que está allí acostada, se llama la Virgen de la Dormición, o la Dormición de la Virgen, como la quieran llamar. Se dice que la Virgen María no murió, sino que se durmió y fue llevada al cielo. Hay dos imágenes en América, solamente dos imágenes en América Latina. Una en México, la Basílica, y esta imagen. No hay más imágenes de estas en ningún otro país en América. Y al frente pues tenemos el retablo mayor, les voy a escribir los santos, el primero que está allá, es San Francisco Javier, se llama él. Luego la imagen que vemos allá con el Cordero es San Juan Bautista. Luego tenemos la imagen de Santiago Apóstol, ahí donde está la tercera, la del centro. Arriba tenemos la imagen de un cuadro, una pintura del Señor crucificado, también con San Juan, con la Virgen María. Esta imagen de este santo que está acá con la Biblia es San Ignacio de Loyola. Al lado tenemos la imagen de Santa Bárbara, otra santa, y aquí en la parte de abajo, la parte izquierda de nosotros, tenemos la imagen de Santa Lucía, que es la que tiene un ojo en un plato. Hay mucha gente, yo también soy devoto de Santa Lucía. Las personas que tenemos problemas de visión, nos encomendamos a ella para que ella interceda ante la Santísima Trinidad y Dios nos devuelva la vista. Luego tenemos una imagen de la Virgen, está ahí al ladito, y acá en el centro, donde ven ese crucifijo, debajo tenemos un sitio que se llama el Sagrario. ¿Qué es lo que se guarda ahí? Se guardan las hostias consagradas, se llama la reserva, las hostias consagradas que se le lleva a los enfermos, en la cual visitamos a los enfermos o a las personas que muchas veces van de paso pero quieren comulgar, entonces se les suministra la Santa Comunión. Luego tenemos la imagen de San José y finalmente tenemos la imagen de San José, al lado de la imagen de San Antonio de Paula. Bueno, este sitio que ven acá, estas sillas bonitas que ven acá, ellos son dos servidores, son las personas que hoy viernes le llevan la comunión a los enfermos. Y en este sitio ven esas sillas también de ese estilo colonial, de esa época, más o menos siglo XVIII-XIX, se llama la cátedra. Resulta que en las diócesis hay obispo, en cada diócesis hay un obispo, ¿cierto? Que es el obispo de la diócesis. Y hay este sitio que se llama la cátedra. La cátedra viene su nombre lo dice, la cátedra que el obispo debe dar a todos sus feligreses, a toda su diócesis. Esa silla solamente la utiliza él
para cuando viene a celebrar las Santas Eucaristías, cuando hay una celebración solemne. ¿Eso significa que en las demás misas esa silla permanece vacía? Esas sillas permanecen vacías, solamente las utiliza el señor obispo. Ahí no se sienta ni el sacerdote, ni el párroco, ni el diácono, ni nadie. Solamente él, están reservadas para él en el momento que venga a celebrar la Santa Misa. ¿Sí? A celebrar los sacramentos. Bien. Y este altar es el altar del sacrificio. Recuerden que les dije al principio de la charla que había en todo templo deben haber 3 altares. El altar del bautismo, el altar del sacrificio o el altar mayor que le llamamos, porque es donde el sacerdote alista las ofrendas. Las ofrendas son el pan y el vino, que luego la Santísima Trinidad, Dios Padre, convierte en cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo. 2 altares. Y el otro es el altar de la palabra, que es donde se proclama la palabra. Son 3 altares en un templo: el de la palabra, el del bautismo y el del sacrificio, el de la cena, donde se prepara, donde se hace el sacrificio, la transustanciación que se llama. PSI Radio, en el marco del proyecto Fondo Chicaná de IDEPAC, siendo uno de los ganadores, Fontibón. Bueno, esta es la capilla que les decía en el segundo piso de la catedral. Es pequeña, pero se hacen acá la celebración también de los sacramentos, Eucaristías, bautismos, todos los sacramentos, matrimonios. Y vemos ese estilo tan bonito, colonial original de esa época. Vemos inclusive las vigas también, estas vigas de madera. Acá tenemos la presencia de nuestro Señor Jesucristo en el sagrario, la hostia viva, activa. Y lo más destacable aquí también son las reliquias, fuera de la hostia consagrada, que lo más destacable, pues tenemos las reliquias de Santiago Apóstol, las reliquias que se alcanzan a notar allá en la partecita interna, seguramente es un huesito, ¿sí? También son las únicas que hay en Latinoamérica, no hay más reliquias de Santiago Apóstol en Latinoamérica. Este signo de Cristo, la cruz de esa época, vemos también las sillitas que ya antiguas. No son de esa época, los siglos XVII y XVIII, pero son bastante antiguas. Lo mismo que las bancas donde las personas se sientan para escuchar la Santa Misa. Y tenemos acá las reliquias de San Pedro Claver. Esto se llama un relicario. Ahí se guarda una reliquia, un recuerdo. Reliquia viene del recuerdo de San Pedro Claver. Se guardan ahí. Estamos tratando de hacer acá un Buenos días. relicario. Luego tenemos aquí la reliquia de San Charbel. San Charbel es un santo maronita. Los maronitas están en comunión con la Iglesia Católica, con Roma, y es muy querido, muy adorado por los maronitas. Entonces ahí tenemos también esas reliquias. Eso es lo más destacable aquí en este segundo piso. Como vamos a hacerle una tomita aquí, si quiere, por acá, en una toma a la casa. Bueno, nos encontramos en uno de los balcones que, como pueden ver, conservan no solamente su estructura, sino arquitectónicamente se conserva la casa. Sí. Los techos son aún en barro. Aún en barro, claro, sí. Esto está a cargo del Ministerio de Cultura. Entonces el techo, pues no se puede colocarle techo hasta que el Ministerio no autorice. Autorizan cambiarle una teja cuando se parte, cuando se deteriora, pero no autorizan colocarle otro tipo de techo. Toca conservar la historia, la cultura. Exactamente. Entonces, el resto lo que vemos al fondo pues es la habitación del sacerdote y comedores y salas que se adecuaron para las reuniones de los grupos parroquiales, la catequesis de los niños. PSI Radio, en el marco del proyecto Fondo Chicaná de IDEPAC, siendo uno de los ganadores, Fontibón. A la unidad de pensamientos,
Y hay padres que pelean, que no venga a misa, que no lea usted, que usted no pertenece a esta parroquia, que no puede leer sino el que hizo el curso y está aquí, que no se puede bautizar si no tiene tantos años, que no se case si le faltó presentar tal cosa. No, vivamos la experiencia de Cristo y ya. ¿Sí? Esto para que lo lleven, para que le den por allá a los de PCI Radio en la parroquia San Pedro Fontibón. Puedan difundir. Aquí estamos, siempre estamos de martes a sábado a las 6 de la tarde en misa, estamos una hora antes, los domingos en misa a las 11, a las 5, como dice ahí. Y un día como hoy, a las 11 de la mañana, la misa es para algo de la Virgen del Carmen en una empresa. A las 3 de la tarde, por ejemplo, viene toda mi familia, incluido mi mamá, porque es el homenaje de un primo que falleció y le celebré las exequias de la semana pasada. Padre, les agradezco mucho que nos vean. Por eso, que estaba de Sondetur, de Exocritus, que es una organización que está en su casa siempre, tengan la pena. Me da pena que me encuentre no así, pero yo le decía, no va a venir a barrer de atrapiante el baño. Y el día dije, entonces, como verán aquí, padres que están invitados a la misa, no aquí, soy católico, pero asisto a los cristianos, asisto a los Padre Chucho, por acá, alguien me decía que era familiar de Padre Chucho, a mí me da igual, aquí yo, mi familia está en el Está. y es cristiano. Esta iglesia es una réplica de la Sistina de Roma. Al maestro José Ignacio Castillo Cervantes, 1922-1995, autor de esta capilla mausoleo consagrada a la Madre de la Luz Divina, fruto de su arte y devoción católica y en la que se reflejan sus grandes dones y bondad, el amor a Dios, reflejado en la admiración y el gusto por todo lo bello, la obra de sus anhelos que comprendía sus calidades de pintor, escultor y arquitecto, realizada en alabanza y gloria a Dios y en honor a sus padres, Dios a su obra el 12 de mayo de 1968, inspirada en la Basílica de San Pedro en Roma.